Empezamos entonces con estas charlas, con la primera conferencia, sin abandonar el clima de silencio, de oración que hemos iniciado, que iniciamos ayer y que esta mañana hemos podido empezar a profundizar. En esa actitud de silencio y de escucha vamos a iniciar, como decía, nuestro día en el que vamos a tener oportunidad de disponernos ante la palabra de estas personas invitadas que nos van a compartir su experiencia, su trabajo profundo en el ámbito de los ejercicios de la teología y de la mistagogía de los ejercicios. Y empezamos presentando a nuestro conferenciante de esta mañana, James Hembey. Él es jesuita, es secretario para el Servicio de la Fe de la Compañía de Jesús desde el 2019. Una función que cumple y una función profunda de gran alcance que promueve el trabajo de la compañía en la investigación teológica, el diálogo con las culturas, la espiritualidad, el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Oxford con una tesis sobre la metafísica contemporánea de la Trinidad a partir de Hegel, Barth y Rahner. Por tanto, bueno, pues entramos también, conectamos, ¿no? Podemos conectar con esa profundidad de su trabajo. Tiene mucha experiencia también en el ámbito de la docencia y la investigación. La docencia en el campo de la teología es amplia y fecunda y ha asumido cargos de responsabilidad como rector de Campion Hill en la Universidad de Oxford y es miembro de la Facultad de Teología y Religión en la que enseña y supervisa trabajos de doctorado. Este trabajo ya lo ha llevado a cabo a lo largo de los años. Ha sido director del Departamento de Teología de Haythorpe College de la Universidad de Londres, donde ha sido director y fundador del Instituto Haythorpe de Religión, Ética y Vida Pública. También titular de cátedras de investigación en el Milton College de Dublín, Cátedra Bill de Espiritualidad Ignaciana y la cátedra también Los Quiavo de Pensamiento Social Católico de la Universidad de San Francisco. Su trabajo se ha movido en el ámbito académico, pero también ha tenido capacidad para divulgar, ¿no? Ha tenido capacidad para trabajar en la divulgación, ha sido asesor teológico de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales y asesor religioso de la BBC Difusión, ¿no? Ha hecho este trabajo de difusión en el Servicio Público de Radio y Televisión de Reino Unido. Y ha escrito, ha dado conferencias en diversos ámbitos, autor también de diferentes publicaciones en colaboración, por ejemplo, algunas de las últimas 2018-2019 en edición inglesa, It Quod Volo, Desire in the Spiritual Exercises, esto es lo que quiero, el deseo en los ejercicios espirituales y Connecting Ecologies, conectando ecologías, una obra interdisciplinar que pretende aunar discursos culturales, sociales, científicos y espirituales. Pues con esta conexión que podemos hacer con su trabajo y con su biografía, ¿no? Que tiene un sentido también y que ha sido capaz de darle esa fecundidad, pues le agradecemos su presencia aquí y le damos la palabra. Muchas gracias. Thank you, Alicia. Can I just put you all at your ease? Muchas gracias. Quisiera tranquilizarles a todos. No voy a hablar de mi tesis. De hecho, he olvidado la mayor parte de ella. Sin embargo, sí que he escrito una ponencia muy larga para esta ponencia y no voy a tener tiempo de leerla toda, pero sí que voy a hacer un poco una presentación de lo que quiero comentar, porque habrá partes que tendríamos que pasar muy rápidamente. Yo quisiera empezar con una pregunta que creo que nos resulta familiar a todos y es ¿por qué en el pasado pudimos vivir con bastante comodidad con todo esto, pero en la actualidad es muy difícil
Esto lo planteaba Charles Taylor. Yo quisiera entrar, pues, intentando responder a esta pregunta con una serie de textos en comunidades que siguen siendo vigentes a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos. Y quisiera sugerir esta mañana que los ejercicios espirituales es lo que yo llamaría un texto generalista, pero también único, y quiero explorar en qué sentidos es único. Y a partir de aquí, quisiera sugerir que en realidad hay 4 textos que están dentro de los ejercicios, uno inacabado, uno abierto, en fin, vamos a verlo. Y a partir de aquí llegaré a una serie de conclusiones. ¿De acuerdo? La pregunta sobre los ejercicios que estamos examinando esta semana me llegó, digamos, me la planteé como novicio. Sabéis que todos tenemos que hacer los 30 días y yo cuando era un novicio, el día de descanso, después de haber completado la primera semana, un novicio me dijo, pero ¿cómo puede alguien tomarse en serio todas las imágenes de la primera semana? Esto pertenece a un mundo medieval y a una cultura católica española en particular. Estos ejercicios solo pueden abordarse como una especie de fantasía imaginativa. ¿Cómo podría alguien hoy rezarlos? Y esta era una pregunta que se formuló después de la primera semana de ejercicios en 1975. Y bueno, es una pregunta que a mí me perturbó porque yo no lo viví en absoluto como un problema y pensé, bueno, igual esto me está hablando de mí. Pero 30 años después, Charles Taylor, en su libro Una era secular, preguntaba la misma pregunta. Decía, ¿por qué es virtualmente imposible creer en Dios en 1500 y pico, cuando en 2000 pues no solo nos parece fácil, sino que nos parece algo ineluctable? Por lo tanto, esta pregunta sigue siendo vigente y es una pregunta que tenemos que plantearnos si vamos a hablar o tratar o hacer los ejercicios. Taylor hace una diferencia entre una era de desencanto, que es la nuestra, caracterizada por la pérdida del sobrenatural, y algo mucho más racional, nociones modeladas en gran medida por las ciencias empíricas, para responder a las cuestiones de sentido y proporcionar el dominio de la naturaleza, así como para resolver los problemas que surgen de las demás esferas de la vida sociocultural. Estamos, por tanto, en una época de desencanto, donde las condiciones para creer en Dios están muy erosionadas. Si Dios no está ahí, entonces bueno, todo el mundo queda un poco vaciado, queda perdida la soberanía de la razón instrumental. Sin embargo, digamos que Dios se convierte en un objeto a partir de lo que alcanzamos un consuelo contra la oscuridad del nihilismo. En oposición a esto tenemos el mundo encantado, el pasado encantado. Este es un mundo en el que no es difícil en absoluto creer en espíritus, en ángeles, en gloria, misterio, eh, bondad. Todo esto tiene una densidad imaginativa, una cualidad fugaz de interrelación que describe tanto un mundo espiritual como un mundo material, y también describe un paisaje interior del alma. Así que todo está impregnado de lo divino. Aunque en nuestro mundo intentamos reencantarnos en nuestro mundo a través de diversas fuentes de fantasía, y hay maneras tecnológicas de hacerlo, no lo conseguimos porque hemos perdido una cierta inocencia. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Estamos como fabricando otra dimensión de la realidad. Por tanto, todos estamos pues con Nietzsche, Freud y Lacan, estamos todavía
dentro de este mundo y Feuerbach. Por tanto, en este mundo de encanto y desencanto tenemos que saber que hay muchas culturas que por definición serían culturas de encanto. Tienen mucha infusión de sentimiento religioso y tienen un sentimiento de lo sobrenatural. Así que tenemos que tener en cuenta, no tenemos que con nuestros ojos desencantados suprimir cualquier otro principio y no tenemos que descartar estas culturas o pensar que son ingenuas, no tenemos que desmitificarlas porque cuando lo hacemos, entonces nos comprometemos en otro tipo de neocolonialismo religioso. Dicho esto, quiero sugerir que una de las respuestas a las preguntas de Taylor de cómo manejamos esta diferencia entre pasado y futuro, pasado y presente, desencanto y encanto, quisiera decir que hay textos que lo hacen para nosotros. Es lo que yo llamo textos generadores. Tenemos a Walter Brueggemann, por ejemplo, que defiende la recuperación del texto bíblico, un texto que redescribe nuestro mundo y que nos hace repensar y reimaginar el mundo en el que vivimos, porque nos invita a verlo con nuevos ojos, con una nueva mirada y una cierta extrañeza, porque no es un texto que podamos controlar a través de un análisis técnico del lenguaje, sino que contiene un poder para inspirarnos. Estos textos son textos que en realidad emergen y crean un mundo para nosotros. Es un mundo que no está reencantado a través de la imaginación, sino que está construido a partir de una santidad, de un encuentro, dos elementos clave. Por tanto, hay algo más que se comunica en este tipo de textos sagrados. Desde otro punto de vista, el filósofo Michel Foucault, no hablando tanto de textos religiosos sino seculares, también trata un texto generador. Él, por ejemplo, habla de los fundadores de la discursividad y para Foucault, los fundadores de la discursividad para el mundo moderno son pensadores y escritores como Marx y como Freud, y no solo sus textos, sino que crean toda una nueva comunidad de textos continuos para conformar nuestro mundo y lo asumimos, pero ambos lo hacen de formas distintas. Estos textos generativos crean comunidades, porque cada texto genera su propia comunidad. Brueggemann habla de la llamada, dice que siempre hay una llamada dentro de la estructura y Foucault habla de escuelas, es decir, de otras comunidades de discurso. Y esto nos lleva a una característica significativa para nosotros. Es lo que yo llamo la naturaleza hermenéutica circular de la generatividad. Es decir, siempre hay un vínculo entre la comunidad y el texto que interactúan. Uno interpreta al otro y la comunidad hace que el texto esté presente en ese contexto. Pero es que el texto además tiene la capacidad de generar y regenerar esa comunidad. Por tanto, si tenemos esta capacidad generativa, yo quiero sugerir que aquí llegamos también a un nivel de vulnerabilidad, porque no estamos hablando solo de una hermenéutica circular de la generatividad, sino de algo más, porque si la comunidad cesa o si la memoria se pierde, entonces el texto mismo se pierde y pierde ese poder generativo. Del mismo modo, si la comunidad se apropia del texto para una élite religiosa o de cualquier otro tipo, el texto se convierte en un artefacto del pasado que puede interesarnos a nosotros, pero que pierde el poder de generar nuevas ideas o nuevas maneras de ver las cosas. Esta sería la primera dimensión. Después hay otra dimensión que me parece que está muy clara en lo que pasa en el cristianismo hoy en día, es lo que yo llamo que
digamos que a partir de que la comunidad pierde su fuerza en una cultura, el texto queda colonizado por otras culturas. Y esto lo vemos con la cristiandad. Vemos que hay muchas personas, muchos intelectuales que vampirizan de una manera cultural términos cristianos o teológicos. De hecho, asumen prácticas religiosas o cristianas para conformar sus creaciones y forjan, digamos que hay elementos que se forjan en la revelación, pues los incluyen en sus propias construcciones. Se utilizan las palabras, tienen un poder residual a partir de la memoria, pero el significado queda vaciado, desplazado, y el poder se convierte en una inteligente decoración. Estos son los peligros dentro de los textos generativos. Hay muchos peligros presentes en el uso de los ejercicios, pero al mismo tiempo, estos poderes tan potentes responden a la pregunta de Taylor: ¿por qué están vivas a lo largo de generaciones? Se comunican a lo largo del tiempo, no solo se interpretan, sino que interpretan, y porque son textos potentes y poderosos, pueden escapar de nuestro control y nosotros los redescubrimos. Creo que los ejercicios son precisamente un texto generativo de este tipo, porque a lo largo de 500 años siguen siendo utilizados, siguen siendo generativos, siguen siendo efectivos, pero son únicos porque son textos que tienen que ser, que son performativos. En el centro del texto radica y hace una experiencia, y por eso son únicos. Y es esta experiencia, por ejemplo, en la anotación 15, yo creo que esto es la clave, porque hablando del papel del director, la nota afirma que debe permitir que el creador trate directamente con la criatura y la criatura directamente con su creador y Señor, directamente. Dios nos habla directamente, no solo nos dice algo de Dios que encontramos en estos ejercicios espirituales, sino que es el principio a través del cual el texto subvierte su propia centralidad y va más allá del texto. Por tanto, lo específico de los ejercicios es que va más allá y que en su propia actividad se subvierte a sí mismo. No me miréis como texto, mirad lo que sucede. Y esto se puede ver de una manera muy viva ya en el origen del texto. Los ejercicios, recordad, es como un manual para directores, y es así como Ignacio los dio y los entendió. Ignacio ya lo presentaba, y como observa Terence O'Reilly, decía que esto era una ventaja porque hacía que los ejercicios fueran accesibles a la gente que no podía leerlos. Por tanto, la anotación 15 abre la puerta a Dios y hace que los ejercicios sean sumamente adaptables. Son adaptables desde un punto de vista apostólico. No son un texto sagrado, se convierten en herramienta para facilitar este encuentro con Dios, pero la adaptación exige conocimiento. El director no solo tiene que entender profundamente los ejercicios, su propósito y su forma de funcionar, sino que también necesita comprender las formas en que Dios trata directamente. Dicho de otro modo, el director necesita también un conocimiento de la experiencia, de cómo Dios actúa, es decir, una economía de la naturaleza y de la gracia. Así pues, básicamente lo que tenemos en los ejercicios es una experiencia mistológica, donde la mistología no es solo una entrada en la gnosis, en el conocimiento de Dios, sino que es un compromiso para con la misión. Y este es un aspecto clave de la mistagogía, de los ejercicios espirituales. Así que me gustaría explorar esta dinámica a través de 4 maneras de
ver los ejercicios, 4 textos de los ejercicios: el texto performativo, el segundo sería el texto dramático, el tercero el texto transformador y terminaremos con el texto inacabado continuo. Pero quiero decir que básicamente se trata de llegar a un texto que va más allá de los ejercicios en sí mismo, el texto de Dios trabajando en el mundo, esa acción salvífica de Dios en Cristo y a través del Espíritu Santo que actúa en todas las cosas. Esa es la base, es donde la generatividad última de los ejercicios nos llevan más allá del texto a la vida divina y trinitaria. Bien, el texto performativo. Seguro que conocéis muchas de estas características, pero quiero resumirlo de una manera concreta. En primer lugar, los ejercicios espirituales, en principio, no están pensados para ser estudiados, sino para ser realizados. Y, por tanto, la idea es: yo me situaré, me haré, me pondré, haré esto, haré aquello. Y después, todo se trata de abrirnos a un conocimiento íntimo, no de Jesucristo, sino de cómo Dios actúa. Es una apertura a un encuentro. Y esto también forma parte del examen: cómo me comporto, cómo puedo ajustar las cosas. Es una búsqueda interior y es un ejercicio físico, cómo nos ajustamos físicamente en la plegaria, cómo el alimento, la fe, todo esto tiene que ver en la implicación de la persona dentro de los textos. Pero también entramos en distintos niveles de nosotros mismos, del mundo exterior al mundo interior, con esta actuación en todos los niveles. Vemos que los ejercicios actúan en nosotros como nosotros actuamos en los ejercicios, porque nos resituamos de una manera constante, nos resituamos con asertividad y desde un punto de vista epistemológico, porque se nos invita a ver el mundo y a comprometernos para con él de una manera distinta. No es un conocimiento teológico, sino experimental, un conocimiento del mundo en el que vivimos. En segundo lugar, siempre estamos dirigidos o se nos acompaña para que el mundo interior quede revisado a través de la economía de Dios. Y a partir de allí entiendo mis deseos, siempre con una gran libertad, porque necesitamos libertad para actuar. Y eso abre ese gran encuentro con el mismo Dios, Dios que también está actuando. Y podemos encontrar una clave a ello en el planteamiento de por mí. Y esta frase, de hecho, nos abre a este encuentro y en lugar de limitarse a mí mismo, es un reconocimiento de la dirección opuesta, es decir, me lleva más allá de mí mismo, me lleva al otro con agradecimiento, me libera para ofrecerme. Y este movimiento en el por mí, me sitúa, me cambia, aprendo a ser yo mismo de otra manera, porque habiendo recibido ese regalo, me puedo ofrecer, puedo recibir este regalo para experimentar que Dios también está actuando. Tengo ese don. Podemos ver la profundidad de toda esta descripción porque todos sabemos, espero, confío, que Dios es acto y que no necesita creación para ser Dios. Por tanto, a partir del momento en que reconozco que Dios actúa por mí, entonces este Dios se nos da como regalo, como don para mí. Y esta es la performatividad del texto, esta es la performatividad de Dios, la gracia de Dios para mí.
Y esto es lo que me permite a mí descubro una nueva dimensión del Imago Dei, porque me permito darme a mí y de este modo soy más yo mismo, a la imagen de Dios. Por tanto, lejos de ser una restricción o una constricción, me permite llegar a una acción abierta, coram Deo, en presencia de Dios. Y esto me lleva de mí al mundo en un acto performativo, redentivo, me hace socio y parte. Por tanto, describimos en los ejercicios la manera de estar al servicio, a la acción de los demás, y eso es una característica de la antropología. Y los ejercicios nos hacen ser relacionales de una manera intrínseca, no solo un receptor pasivo, sino un agente activo en la economía de la salvación. Y eso es algo constituyente de nuestra propia naturaleza y se convierte en una manera muy interesante de entrar en el mundo secular, que va más allá de sí mismo, y podemos hablar de ello después. Por tanto, llegamos aquí a apreciar el aspecto generativo de los textos y entramos en la naturaleza ética de los seres humanos. Más allá de redimir el amor, por mucho que luchemos por el conocimiento último de construir, de hecho, solo vamos a tener un proyecto sumido en la ilusión. Y llegamos aquí a la naturaleza del discernimiento. El deseo y la imaginación es clave, porque el deseo es fundamental para examinar cada elemento, cada deseo. La transformación del deseo está ahí para orientarnos hacia Dios, pero también para orientar el deseo respecto al deseo de Dios, que está perfectamente enraizado, por tanto, a un movimiento transformativo de mi deseo para que sea el deseo de Dios. Y esto lo vemos en la contemplación de la segunda encarnación, y a través de esto llego al acceso a mi propio interior de una manera nuevo, porque ese deseo nos da libertad, porque deseamos lo que queremos y amamos lo que deseamos. Por tanto, hay un vínculo en esta lógica. La imaginación para Ignacio no es solo un ejercicio de facultad para la fantasía. La imaginación es otra manera de conocer, porque a través de la imaginación entendemos quiénes somos frente a Dios y en el mundo, y entendemos también, como en la primera semana, nuestra propia alineación con Dios y para con los demás. La imaginación se convierte en fuente de conocimiento y se convierte también en la manera como recreamos el tiempo de Cristo y lo hacemos presente. Hay toda una manera de entender todo esto, pero vamos, no voy a entrar en detalle, al menos no por ahora. Por tanto, podemos ver a través de todos estos elementos que existe una gran performatividad en los textos. Y una pequeña nota antes de concluir esta parte sobre los textos. Sabemos que los ejercicios están muy marcados por el Espíritu Santo, pero yo creo que es la presencia del Espíritu Santo está en los ejercicios a través del deseo, porque con el deseo y el don del deseo y la dinámica del deseo, y desde este texto performativo no deberíamos olvidar la atención clave, y es que Ignacio nos invita a dar al mundo en el que vivimos. Y yo soy un elemento performativo dentro de este mundo en compañía de Dios. El siguiente texto es el texto dramático. Hay un texto dramático en cada semana, pero por una cuestión de tiempo, porque nos falta tiempo, me voy a centrar en la segunda semana, y quiero subrayar el carácter escatológico. ¿Y por qué quiero subrayar este punto? Pues que creo que hay un peligro en cómo presentamos los ejercicios hoy, en que
reduzcamos este aspecto escatológico y el drama en el que nos introducen los ejercicios. Y si no lo hacemos, yo creo que estamos perdiendo algo, porque en los dos estándares se concentra la crisis, el juicio que Cristo crea cuando está entre nosotros. Y el drama de los dos estándares nos introduce a esto. Y los dos estándares no son una ficción, sino que son una concentración de la dinámica de los evangelios. Es el drama del tener que escoger y también una cuestión de conocimiento, porque hay una crisis epistémica que tengo que reconocer que está en toda mi vida, porque Cristo crea un nuevo conocimiento del mundo en el que yo vivo y de cómo me sitúa. Y cuando entramos en los dos estándares, perdemos el hecho de que no puede haber un retorno a una inocencia epistemológica. No, me encuentro en el corazón de la situación y los dos estándares exponen el nivel del mal y cómo funciona a través del temor, la decepción y la violencia. Y esto nos puede llevar a unas estructuras sutiles que están en el mundo y en nosotros mismos y que generan estas trampas para nuestra libertad. Pero permitidme una pequeña observación. A diferencia de Satán, Lucifer de Milton, aquí tenemos como un Aníbal Lecter que a todos nos atrae, ¿no? Porque es un personaje increíble. Sin embargo, lo que Ignacio no hace, es hacer a Lucifer atractivo. No lo convierte en un héroe, sino que lo expone en los dos estándares. El estándar, digamos, lo que hace Ignacio es crear un momento generativo. A partir de ahí, empezamos a ver dónde se encuentra Dios, dónde se encuentra Cristo, y obtenemos un conocimiento clave de dónde está Dios. No tenemos que maldecirnos, no tenemos que temerlo, sino que aprendemos que la gracia siempre nos ofrece, nos brinda la oportunidad de ejercer la libertad de una mejor manera en pro de Dios. Y esto es la liberación. Pero la otra cara de la moneda es que nunca encontramos a Cristo independientemente de su misión. No podemos separar a Cristo de su misión. Y esto es muy importante en los ejercicios. Es muy importante en cualquier epistemología moderna. Pero Ignacio también está ahí para separar a Cristo. Es decir, no podemos separar a Cristo de su misión porque sería separarlo del Padre. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, cualquier enseñanza. Y tampoco podemos tener una misión independientemente de Cristo. Por buena intencionada que sea, si nuestra misión es independiente de Cristo, sigue siendo una obra que puede acabar en la destrucción y la muerte. Y esto nos sitúa en este drama, en un discernimiento, porque cambia la naturaleza del discernimiento. El discernimiento no es un acto teológico instruido por el conocimiento de cómo funciona el enemigo, sino que el discernimiento siempre tiene este conocimiento de la cruz. El discernimiento siempre tiene que llevar de un modo u otro a la humildad, a los tres modos de humildad. Tenemos que preguntarnos si nos lleva a esta humildad o si nos aleja de ella. Y eso cambia de ser algo redentivo o no. El discernimiento no es simplemente un acto bueno, sino que es un momento escatológico y todas las decisiones que se hacen dentro del discernimiento
son muy importantes desde un punto de vista teológico porque son siempre opciones para el reino. Y en este contexto del texto dramático, el discernimiento se realiza desde una perspectiva distinta. Por tanto, lo que observamos en el drama de la cruz es que no podemos llegar al tercer modo, de humildad sin este principio. Y esta es la dirección en la que estamos invitados. Y en este amor reconocemos la soberanía de Dios. Y esto nos lleva de nuevo al momento escatológico, porque la forma como el mundo piensa, es decir, si pensamos tenemos que superar con nuestra fuerza, que es la tentación y que pasa constantemente en el mundo actual y en la política, y además es una opción lógica en muchos sentidos, pero si entramos en este modo, entonces lógicamente perpetuamos el ciclo de la violencia y de destrucción. El modo de la cruz, la lógica dramática de la cruz, demuestra la libertad de Dios, no para entrar en la economía del mal, sino que al escoger la cruz, Dios no solo demuestra su absoluta libertad, sino que abre una nueva vía para nosotros mismos, más allá del ciclo de la violencia y de la muerte, una vía que libera y que no nos atrapa y destruye. Una de las grandes recuperaciones de la teología, en la teología de la cruz, es que Agustín estaba ahí antes que los teólogos del siglo XX, y en su discusión de la teología de la cruz, que está en el centro de su teoría, pregunta: ¿por qué Dios opta por esta vía y no por el poder? Y su respuesta es que Dios se niega a apostar por la economía del mal. No quiere el poder, sino quiere lo justo, la santidad, lo correcto, esa otra vía, la rectitud, el rigor. Y por eso se nos invita a nosotros también a adoptar este camino por el reconocimiento, muy a menudo en la oscuridad, y en esa oscuridad apostamos por Dios, con fe total por Dios. Y ese es el acto escatológico en la historia que demuestra precisamente la presencia del bien. Y esto nos lleva al texto transformador. Y aquí es clave la transcripción, digamos, la entrada en la misión de Cristo. Este es el movimiento transformador. Y cuanto más entramos en el conocimiento íntimo de Él, entramos en su misión. Esto es el texto transformador de los ejercicios. Es una sanación de nuestra propia libertad, porque cuanto más entramos en ese nivel de Cristo, la fractura de alineaciones queda sanada, porque pronunciamos nuestros miedos, transformamos nuestro miedo, nuestro temor. Y es una paradoja interesante. Yo puedo escoger. Recordad que yo primero no escojo a Cristo, sino Cristo me escoge a mí. Y al escogerme, esto me empodera a escoger. Por tanto, espero que Dios me escoja para poder escoger a Dios. Y ese es mi temor. Y esa es una dinámica mariana que también está presente en los ejercicios. Y también es la dinámica de Cristo, porque es Cristo que escoge la misión para la cual Él fue escogido primero por el Padre. Y quiero hacer una nota breve, porque quiero que después tengamos un debate al respecto. Pero una de las cosas transformativas que sucede en los ejercicios es una transformación de la relación para con el mundo en el que vivimos y en el mundo que se ha creado. Y esto es aparente en el
párrafo 60, ese gran grito de asombro ante la bondad y la misericordia de Dios, la pura gratuidad de Dios, que es completamente inmerecida y que ahora se eleva de nuevo, transformando esa clave de la contemplatio. Y por tanto, aquí hay que tener en cuenta que es todo el orden creado el que manifiesta la bondad y la misericordia vital de Dios. Si el pecado es mi alejamiento de la comunidad de vida, entonces mi redención no es solo un restablecimiento de la misma, sino una nueva comprensión de la realidad portadora de la gloria de Dios. Y por tanto, ahí tenemos esa gloria de Dios, esa kabot, que sale a mi encuentro como una misericordia amorosa, el chesed, y en los ejercicios la creación tiene una misión y una finalidad soteriológica. Y aquí es fundamental cuando pensamos en la dimensión, es decir, tenemos que entender la manera como la creación forma parte de mi propia salvación, porque si no lo vemos así, entonces estamos en un modo científico en el que yo estoy fuera de la creación, en cierto modo, y los ejercicios me permiten entrar más allá de una comprensión contemporánea. Me implica, podemos reconocer, por un lado, que nuestra relación reductiva con la creación es un síntoma de alienación o de alejamiento, ya no del mundo, sino de nosotros mismos. Por otro lado, si intentamos entrar en ese mundo natural y darle un significado sagrado, entonces tenemos que hacerlo sin hacer que la creación sea sacro de entrada, porque lo que los ejercicios hacen es tener esa relación reverencial con la creación. Y los ejercicios pueden ayudarnos a ver la subtilidad de la trampa y ofrecernos un camino diferente hacia la gracia de la creación. Nos permiten ver que la propia creación apunta más allá de sí misma y esto es intrínseco a su propia naturaleza. No hay nada más que lo consiga, porque no se trata de la trascendencia de una fuente inagotable de conocimiento y vida. Por mucho que ampliemos el círculo de trascendencia, sigue siendo un círculo. Tenemos que entender que va más allá de sí misma, es decir, que nos une los unos a los otros y con Dios, y por tanto en Cristo. Debemos notar que Ignacio nos presenta todo el orden de la creación, no solo natural, sino espiritual, los ángeles de la creación santificada, los santos. Aquí estamos ante el magis de toda la comunidad de la creación y solo cuando la vemos en su totalidad podemos empezar a comprender quiénes somos dentro de ella, cuando restauramos la totalidad de la coinonía de la vida y de la comunidad de la vida. Por último, el texto inacabado o continuo es el texto de los ejercicios que continúan a lo largo de nuestra vida porque nos conforman y confirman cómo nos relacionamos con Dios y con el mundo. Y esto está claro. Y quiero centrarme en este texto continuo o inacabado, centrándome en la contemplatio, porque con la contemplatio llegamos a otra dimensión, a la acción de Dios que da la vida en todas las cosas, dentro de un texto inacabado. Y en este mundo es una acción continua del mundo que redime y santifica todas las cosas. Nuestra entrada en este texto es también nuestra entrada en el texto interminable de la historia de la salvación. Al igual que la propia resurrección no niega ni borra los sufrimientos de la historia y el sacrificio que supone
trabajar y trabajar en todas las cosas, sino que transforma o transfigura las cosas para convertirlas en el movimiento redentor. La contemplatio no es dejo el mundo detrás o una memoria dolorosa detrás, sino que la tomo y me transforma. Y quiero sugerir que el contemplatio es casi como el sabbat de la resurrección, un sábado que no dice que Dios ha terminado la creación o la redención, sino la creación entra de pleno sin fin. Nuestro sentimiento de finitud que enlaza con la muerte se ve transformada porque nuestra finitud está definida por Dios en la vida. De hecho, es la fiesta de la redención, como dice Jürgen Moltmann, es la fiesta de la redención. Y aquí el principio y fundamento se convierte en una liberación hacia la vida plena. La contemplatio es el conocimiento experimental de vivir y participar en la economía del amor divino, no más allá de la historia o del mundo creado, sino dentro de él. Esto es lo que yo daría en llamar el Shabbat Shalom, la paz del Shabbat, del Espíritu Santo que cubre todas las cosas y es la fuente imperiosa de toda la vida apostólica. Habitar este Shabbat Shalom de la contemplatio es saber que el texto nunca está terminado, sino que se despliega constante y creativamente, reordena nuestras relaciones e introduce también nuevas posibilidades para nuevas vidas. Y esa también es la fuerza redentora en la historia. Encuentra una nueva manera de hacer y de vivir. Y el teólogo estadounidense Nicholas Woltershoff capta esta contemplatio Shalom y dice lo siguiente: Shalom es el florecimiento en la paz del Shalom es el florecimiento en todas las relaciones, con Dios, con los demás seres humanos, con uno mismo, con el mundo natural, con la sociedad y con la cultura. Tiene tanto un componente normativo como afectivo al encontrar la alegría en tener estas relaciones. Habla también del componente afectivo en resonancia con el disfrute agustiniano de Dios. Y dice lo siguiente: el Shalom en su máxima expresión es el disfrute en las propias relaciones. Vivir en Shalom es disfrutar de la vida ante Dios, disfrutar de la vida en el entorno físico, disfrutar de la vida con los compañeros, disfrutar de la vida con uno mismo. Hay pues una exigencia ética y una responsabilidad para con Dios, para con el prójimo y para con la creación. Y quiero decir que la contemplatio es esta shalom ética que nos lleva al mundo con esta dimensión del amor para con Dios, para el prójimo, y por tanto es un texto no acabado. La contemplatio es acción creativa y redentora, no es un punto final. Y también brinda una nueva oportunidad para una nueva antropología, que la persona humana siempre está en misión. Alexander Schmemann dice que de hecho, bueno, no entra en el análisis normal, pero dice que la persona es persona en precaria y que la secularización lo que hace es cortar esa línea. Y yo quiero sugerir que aquí la contemplatio también es la recuperación de este homo orans, que debe finalizar con la celebración, con las buenas acciones, los buenos actos de la redención, con la misericordia de Dios presente. Por último, llegamos a la conclusión. Y aquí unos puntos breves. El texto evidentemente no es especulativo, sino experiencial. Es decir,
no probamos con argumentos, sino con la experiencia. Y esta es a la vez su fuerza y su vulnerabilidad. Es su fuerza porque nos permite encontrar y experimentar al Dios que trata directamente con nosotros. Y al hacerlo, este Dios no confirma el individualismo de nuestra cultura contemporánea, sino que lo desafía al situarnos en la comunión de la humanidad y la creación. Como hemos visto, esta reubicación es también la gracia de la misión para entrar ahora en la misión de Cristo, no en la figura del pasado que la comunidad de fe reproduce, sino el Cristo vivo que llama constantemente a su comunidad a la vida y a la misión. Esta es la fuente de la generatividad, que es la marca de toda la vida cristiana. Está en la propia habitación, digamos, del Espíritu Santo que nos hace discípulos y amigos del Señor. La vulnerabilidad reside en el hecho mismo de que este Cristo sigue confiándose a sí mismo y a su misión. Y es el don que recibimos a través de los ejercicios. Existe el riesgo de que o bien distorsionemos la verdad de Cristo, convirtiéndola en una especie de herejía, o desarmemos su fuerza disruptiva y liberadora mediante su conformación al mundo, o bien adaptándola y olvidando o simplemente lo olvidemos porque queremos liberarnos de la carga del recordar porque nos parece porque nos parece excesivo. Es decir, olvidamos la fuerza que impone la fe. Intentemos eliminarlo todo lo que podemos, pero los ejercicios nos sitúan precisamente en el centro de todo ello. El texto de los ejercicios trabaja para evitar estos dos caminos, porque incluso cuando la divinidad se esconde, los ejercicios nos muestran que esto no es una ausencia o la muerte de Dios, es otro modo de acción de Dios. Este es el reto creativo de los ejercicios que comienzan y terminan con la contemplatio y nos invitan a una nueva imaginación de la presencia de Cristo en nuestras vidas y en nuestro mundo, incluso bajo el velo del sufrimiento, la violencia y la explotación. Comenzamos nuestro viaje a través de estos 4 textos con la aporía de la pregunta de Charles Taylor sobre la incredulidad de nuestra época occidental en comparación con la creencia de las generaciones pasadas. La mistagogía de los ejercicios puede superar esta aporía, pero no exigiendo que caigamos en una especie de falso encantamiento o nostálgico, actos nostálgicos de imaginación que nos exijan pues, eliminar una credibilidad en aras de algunos consuelos efímeros. La nostalgia nunca es una posibilidad para una fe que conoce a Cristo resucitado. Los ejercicios pueden ayudarnos a reconocer que Dios no encanta nuestro mundo, sino que lo redime a través de la cruz y la resurrección. La mistagogía de los ejercicios es un encuentro con el misterio del amor trino que se mueve hacia nosotros por infinita compasión y misericordia. No es una lucha o una huida del mundo, en una distracción, sino que es un viaje más profundo hacia él, especialmente hacia su oscuridad. Y los ejercicios no desvían, evitan o rehuyen esta oscuridad, sino que a través de nuestra experiencia de Cristo que entra en nuestra noche, abren el camino para que Dios nos devuelva a un mundo en el que Dios elige hacer su casa con nosotros, donde quiera que nos encontremos y encontremos nuestra casa. Así, los ejercicios nos permiten ver a través del mito secularista de que Dios puede ser exiliado del mundo para que podamos liberarnos de nuestras ilusiones. Si uno elige no ver la presencia de Dios o uno no puede verla, eso no significa que Dios no esté ahí, indica nuestra condición, no la de Dios. Y la mistología terapéutica de los ejercicios es ayudarnos a ver y experimentar de nuevo. Cualquiera que sea el modo de la presencia de Dios, no descubrimos un mundo encantado, sino uno que es un sacramento profundo de la redención de Dios. Por tanto, el reto del cristianismo es encontrar nuevas formas de atender a una humanidad que ya no ve este mundo, que está exiliada de él. En uno de los famosos ensayos, Julia Kristeva habla de extraterrestres que sufren por falta de amor. Es la mistagogía generadora de los ejercicios la que puede enseñarnos a ir en busca de los que sufren por falta de amor y a encontrarlos en su necesidad. Es el camino de encuentro que Cristo mismo nos abre y el texto de sí mismo que nos da para vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
En el horizonte de los ejercicios, la pregunta de Taylor se convierte de una aporía a un nuevo espacio de encuentro. Esta es, considero, su generatividad y su gracia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su aportación. Muchas gracias por compartir con nosotros a partir de esa pregunta sobre qué es dónde estamos ubicados hoy en día, cómo nos ubicamos en nuestra contemporaneidad, cómo esos textos, cómo ese texto ignaciano es un texto generativo, cómo encontramos vida en ese texto, cómo ese texto nos conecta con el Dios vivo, con el Dios liberador, con el Cristo vivo. Cómo la presencia de Dios emerge de ese texto, cómo ahí hay una experiencia y es Dios quien se manifiesta en ese texto, quien elige finalmente a la persona que está ejercitando. Y esa capacidad nos ha conectado con esa capacidad transformativa, santificadora, ética del texto de los ejercicios. Es un buen momento para compartir algunas preguntas. Algunos de vosotros probablemente tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario a hacerle a nuestro conferenciante. Es un buen momento para hacerlo. Las personas que queráis compartir alguna cosa, levantando la mano, pidiendo turno. Como quieras. Thank you. I have a question on how could we introduce eschatology when we are Gracias. presenting. Tengo una pregunta en cuanto a cómo introducir la escatología a la hora de introducir los ejercicios, porque en la comprensión teológica en la actualidad, claro, pues se olvida muchísimo, como usted ha dicho, de la escatología, con lo que procuramos traducir la escatología como la satisfacción o plenitud, pero ¿cómo introducir la escatología sin traicionar lo que realmente significa la escatología? Gracias. ¿Lo hacemos una por una o más adelante? Sí, gracias. Por eso me centro en la escatología, porque es muy difícil precisamente. Pero me interesa a mí muchísimo que la imaginación escatológica no esté ausente de nuestro mundo contemporáneo, porque si ve, pues siempre se está tratando con la imaginación apocalíptica, en realidad, de un modo u otro, con lo que eso ya está presente. Es difícil utilizarlo, pero se puede traducir y decir o traslacionar. Es decir, la escatología, veamos, se ve que es un momento de juicio. Nos venga como nos venga, se trata de un momento de juicio para el reino o para otro mundo. Y yo creo que esto está introduciendo a la gente precisamente a reconocer la profundidad de la decisión en la que se implican, las opciones que están realizando. No importa lo pequeñas que puedan ser esas decisiones, pero existe un momento ahí para el reino. Ahí es donde yo quería incidir. Y por eso planteaba esta cuestión de la conciencia. Pero si hemos hecho bien los dos estándares, entonces, como digo, claro, hemos perdido nuestra inocencia epistemológica y estaremos viendo los signos en nuestro mundo y conociendo, sabiendo de hecho que esta ruta, no importa lo atractiva que sea, de hecho es una ruta que lleva a una alienación más profunda, una violencia más profunda, o sea que es ganar esa sensibilidad. Pero espero que eso lo podamos recoger más adelante. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Estamos llegando a nuestro tiempo final, pero podemos acoger todavía una pregunta más. Ahí hay un par de preguntas y ahí lo dejamos. Si quieres empezar, por favor. My question is, how do we Mi pregunta es cómo podemos inspirar o aumentar el poder o el potencial imaginativo de la gente actualmente. Bien, yo creo que la imaginación no está muerta. Creo que
Veamos, yo creo que los ejercicios esto lo hacen muy bien, porque de forma efectiva el uso de la imaginación, como digo, esto es una cuestión epistemológica de los ejercicios, cuidado, o sea, no es que yo ahora vaya a decir el mundo posible, no, pero observen, la fuerza motivadora de la imaginación es el amor. Y yo creo que cuanto más analizo los ejercicios, más lo veo como un estímulo y más me doy cuenta de lo que se dice en los evangelios. Amo lo que deseo y deseo lo que amo, con lo cual es una cuestión de decir qué es lo que quieres, cómo alcanzas, ¿no?, para esa imaginación así. Es decir, que es centrarse en esa cuestión. Y luego creo que, bueno, se puede hacer de forma natural. Es que todo nuestro mundo comercial está dedicado a despertar nuestra imaginación, a excitar nuestra imaginación. O sea que lo que creo es que esto ya lo reconoce, ya se encuentra allí. Pero ¿cómo redirigir la imaginación? Esa es la clave. Gracias. Y la última pregunta. Can we touch also this dramatic ¿Podemos dimension of tocar también esta dimensión dramática de los textos también en la primera semana? Sí, tiene usted toda la razón. Yo de forma intencionada he decidido destacar la naturaleza escatológica simplemente porque creo que es la que tendemos a descuidar, pero el drama ya está ahí en la primera semana, está allí, pero observe por favor que no, lo que es brillante y extraordinario aquí, creo que quizá un poco más difícil para la contemporaneidad, es pues un drama cósmico en el que estamos implicados. No se trata solo de la realidad histórica, sí que es como abrir mi sentido de este drama y saber, hay algo más allá de mí mismo en lo que me estoy implicando y que yo no puedo controlar. Y luego, ¿no se trata, por tanto, de un momento maravillosamente dramático? En el párrafo 60, ¿no?, cuando con esa exclamación de admiración, ¿no?, porque ahí es donde todo el drama entra en claridad. Y tiene usted razón, estamos implicados en ello desde un buen principio, pero hay que comprenderlo a una escala mayor de aquella a la que estamos acostumbrados. Y creo que también, evidentemente, en la segunda semana está el drama de la reencarnación, pero especialmente esto es algo que espero que podamos explorar más. A mí me fascina esa pequeña frase de la tercera semana, cómo la divinidad se esconde, porque yo creo que esa es una manera de entrar en nuestra cultura contemporánea, y está el drama de la cruz también, pero además el gran drama de la resurrección, que es de hecho un drama completamente transformador, una nueva manera de ser. Está ahí a cada punto, a cada paso, pero es cómo lo hacemos aflorar, pero no lo perdamos, ¿de acuerdo? No lo aplanemos y lo hagamos desaparecer de ese modo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Acabamos aquí. Como sabéis, tenemos espacios para compartir, espacios informales para compartir. Podemos continuar compartiendo con él en otros espacios y tenemos mucho día por delante para continuar compartiendo, escuchando y analizando este texto fascinante de los ejercicios. Nos encontramos aquí, ahora vamos a tener una pausa café y nos vamos a encontrar aquí a las 11:05. A las 11:05 es una pausa, como veis, breve. Tenemos el café muy cerquita, así que nos encaminamos, tomamos algo, compartimos un poquito y volvemos a las 11:05 para continuar trabajando. Can I just say, you'll have noticed I didn't mention Hegel once. Puedo decir, no he mencionado a Hegel ni una vez.